Bienvenidos a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y estamos aquí nuevamente continuando con la serie en la epístola a los romanos. Y hoy nos vamos a estar considerando los versículos 22 y 29 del capítulo número 9 de Romanos. Y el mensaje lo titulé La misericordia y la paciencia de Dios. Y continuamos también con el mismo tema central de que el rechazo de Israel sigue siendo consistente con el plan eterno divino de Dios para esta nación. Así que quédese con nosotros, dele like a la página, compártela y deje sus comentarios. Que Dios te bendiga. Saludos nuevamente, mi amigo oyente, le habla el hermano José Díaz y continuamos con esta serie en la epístola a los romanos y hoy nos encontramos considerando los versículos 22 al 29 y el título del mensaje es La paciencia y la misericordia de Dios. Y habíamos mencionado anteriormente que en el capítulo 9, desde el principio, es evidente el trato completo que Dios tiene para con la nación de Israel como elegida para llevar un propósito, como elegida sobre todas las demás. La fidelidad de Dios también la vemos en mantener sus promesas, la promesa del pacto, y el rechazo consistente de Israel hacia Dios es parte del plan de Dios, y el propósito positivo de este rechazo de Israel, que fue consistente con el plan de Dios y la elección de un remanente para ser salvo, para salvación en el futuro. Y en este caso, con la nación de Israel, Dios demuestra que fue justo y justo en todo lo que hizo, debido a que el rechazo de los judíos hacia Cristo es consistente con su plan eterno, y ahora la salvación se extiende hacia toda la humanidad, hacia el pueblo gentil. Y por no haber creído en Jesús como el Mesías, los judíos han acusado por generaciones a Dios de haber incumplido sus promesas del pacto, y que ellos esperaban que toda la nación de Israel se salvara, porque si el evangelio era verdadero, se supone que ellos se salvaran, pero no fue así, y lo vemos en toda la historia. Aún así, vemos expresado con más fuerza y pasión que cualquier otro texto bíblico el amor del apóstol Pablo hacia los israelitas, el apóstol de los gentiles hacia el pueblo judío, al declarar en el versículo 3 de este capítulo número 9: porque deseara yo mismo ser anatema, ser separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ya que Pablo tenía un mayor entendimiento que cualquier otra persona acerca de la ley y sus rudimentos, porque él era un fariseo de fariseo. Él era el fariseo de fariseo más grande que existía en esa historia. Romanos 3:20 ya que nos dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y este ha sido uno de los temas principales de esta cordillera de montaña que encontramos en la epístola a los romanos. La insistencia en que las personas son vistas por Dios como justos solo sobre la base no de sus obras, no de sus méritos y justicia de la ley, sino sobre la base exclusivamente de la fe en la obra completada de Cristo. Y luego pudimos aprender y pasamos a ver que solo los hijos de la promesa son contados como descendientes y no según la carne. A pesar de que la nación
fue elegida para que sirviera de canal para alcanzar al mundo con el plan de salvación. Solamente un remanente fue elegido para salvación. Así, ilustrando como la elección perfecta, soberana de Dios se cumple, porque a Esaú aborrecí, mas a Jacob lo amé. Romanos 9:15, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que somos salvos porque Dios fue quien tomó la iniciativa primero. La decisión de elegirnos nos llamó, nos justifica, y Él nos glorifica completando la promesa de salvación desde el principio hasta el fin. Nada hicimos nosotros para merecernos la salvación, sino que fue un acto de amor y de misericordia de parte de Dios para con nosotros. Por esto, Pablo dice en el versículo 16, no depende del que quiere. Y esto es una intención interna del ser humano, del corazón, un deseo de compasión y de misericordia. Y también dice que ni del que corre. Y estos son los esfuerzos externos que puede realizar un ser humano. Es decir, no es porque uno lo desea en el corazón o lo trata de perseguir, sino de Dios que tiene misericordia. En otras palabras, la misericordia que viene de Dios no se extiende como un deseo humano, y mucho menos por sus obras. Dios predetermina su misericordia con los que Él quiere solamente. Y en contraste, Pablo nos recalca que como Dios soberano y creador de todas las cosas existentes, Dios endurece el corazón del faraón para concluir su argumento de que Dios no fue injusto en su rechazo con Esaú. Y el libro de Abdías nos da más detalles de este asunto y el porqué del rechazo de parte de Dios. Por lo tanto, Dios no es arbitrario en sus tratos con la humanidad. Aún en el rechazo y endurecimiento, Dios es justo. Y lo vimos en el versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Así que, diciéndolo de otra manera, Dios no tiene que presentar ningún informe al ser humano acerca de su conducta, decisiones u elecciones. Romanos 9:21 nos dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y así terminamos el último mensaje. Ahora, esto nos trae al versículo número 12, que leemos, que dice: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. El 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordias que Él preparó de antemano para gloria. Aquí podemos encontrar otro aspecto del amor y la bondad de Dios para con nosotros, expresado en su paciencia. Éxodo 34:6 nos dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Es decir, es muy difícil que el ser humano, pueda agotar la paciencia de Dios fácilmente. Y un detalle que podemos observar en toda la Biblia es que Dios es longánime en su paciencia. Y es que su paciencia con frecuencia está relacionada también con su ira. Y Pablo nos demuestra aquí en el versículo 22 que, a pesar de que Dios es soberano y libre
libre para elegir y tomar cualquier decisión. La paciencia de Dios con los pecadores, los vasos de ira preparados para destrucción, para prevenir el juicio sobre sus pecados, es evidente. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, después de que Dios le dio el decálogo en el monte de Sinaí, Moisés bajó del monte y encontró el pueblo de Israel quebrantando el primer mandamiento. En su enojo e iras, Moisés rompió las 2 tablas en las cuales Dios había escrito la ley con su propio dedo. Después vemos en Éxodo 34 cuando Dios vuelve y le encarga a Moisés tomar 2 nuevas tablas para que escribiera el decálogo en ellas nuevamente. Y Moisés subió nuevamente al monte de Sinaí para que para que Dios escribiera el decálogo por él, como lo hizo antes, como lo había hecho al principio. Pero en el versículo 6 y 7 leemos que algo diferente pasa. Y dice: pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. En este versículo número 7 nos demuestra la misericordia, la disposición y voluntad de Dios al perdonar el pecado de su pueblo, el pueblo de Israel. Y esto fue elección, mi amado oyente, y voluntad propia de ejercer este atributo de misericordia y no la ira para con el pueblo de Israel, que había quebrantado el primer mandamiento en el momento en que se daba la ley. Por lo tanto, en vez de manifestar destrucción sobre todo Israel repentinamente, él prefirió demostrar cuán paciente Dios es con los pecadores. Y de la misma manera, Dios toma estas vasijas pecadoras preparadas para destrucción y les brinda amplias oportunidades para que se arrepientan y puedan revelar cualquier propensión para obedecer a Dios. Dios no las preparó para destrucción. La rebelión y el pecado del barro fue quien las preparó para destrucción. Números 14:18 nos dice que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los 3º y hasta los 4º. En este pasaje, Moisés había hecho un clamor a Dios para que perdonara a su pueblo por murmurar en contra de Dios al oír el reporte de los espías antes de entrar a la tierra prometida o a Jericó. Dios responde salvando a la gente, aunque aquellos que murmuraron contra Dios fueron condenados a vagar por el desierto durante unos 40 años más y no poseyeron la tierra. La paciencia de Dios para con el mundo pecador no constituye, mi amado oyente, que a Dios se le salió de las manos el control del mundo y ahora está tratando de arreglarlo según Él va aprendiendo de sus errores. Tampoco significa que los que están pecando deliberadamente y están en incredulidad ante la verdad del Evangelio se van a escapar del juicio
juicio final. La paciencia de Dios puede ser longánima al atrasar su juicio, pero mi amado oyente, usted tiene que tener mucho cuidado, no confundir su retraso. Romanos 2:4 aclara la razón de su retraso, y eso lo aprendimos unos 42 o 40 mensajes atrás, que dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, Dios es paciente para darle oportunidades suficientes para que el hombre natural venga al arrepentimiento. Ahora, no solamente Dios retrasa su ira y juicio para con el pecador, para que cuando caiga su ira sobre ellos quede muy claro que se lo merecen y no fue por falta de oportunidades por parte de Dios, pero déjeme decirle que aún así en el versículo 23 nos aclara que el propósito del retraso de su juicio hacia las personas con un corazón no arrepentido es también, en cierta manera, para demostrar que los que alcanzan salvación es a través de su abundante misericordia y no por los méritos u obras de las personas, ya que todos por igual merecemos tal juicio. Así, haciendo notorias todas las riquezas de su gloria, Dios se muestra paciente con los elegidos. Primera de Pedro 3:20 nos dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Es decir, mi amado oyente, nunca es muy tarde para que la paciencia de Dios se acabe. Y Pablo conocía esta condición de primera mano, ya que él vivió alejado de Dios en pecado, aunque era considerado el judío fariseo de fariseos, y aunque era considerado irreprensible ante la ley y por cumplir la ley. Pablo es el ejemplo claro que mantenerte en pecado por mucho tiempo, ser un legalista, tener un sentido falso de seguridad, vivir bajo los principios de la ley como modelo de vida, ser incrédulo y verdaderamente no tener una relación con Dios, a pesar que tú pienses que ciertamente le está sirviendo con sinceridad, con corazón sincero, no es suficiente para alcanzar misericordia por parte de Dios. Piénselo 2 veces, porque Pablo pudo, déjeme decirle, alcanzar misericordia por la paciencia longánime de Dios y no por ser fariseo. Por esto Pablo declara en 1 de Timoteo 1:16: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por consiguiente, el Señor, dice la Biblia, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Lo que está diciendo aquí es que la misericordia templa el juicio de Dios, pero no lo quita. He aquí la analogía referente al pueblo de Israel que Pablo nos trae.
La misericordia hacia Israel fue demostrada en la paciencia para con el faraón y la destrucción de Israel por Tito en el año 70 después de Cristo, y su dispersión del pueblo de Israel vino ampliamente después de experimentar por muchos años la paciencia de Dios. Dios solo salvó a un remanente que eran los vasos de misericordia elegidos para gloria. Prosigamos leyendo el versículo 24 y 26. A los cuales también ha llamado estos es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois mi pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Claramente Pablo ha establecido su argumento de que la elección de Israel fue por la voluntad perfecta soberana de Dios, con evidencia contundente que no fue por algún mérito, por alguna obra o justicia de parte de los israelitas. No solamente pudimos ver la bondad de Dios con la elección de la nación de Israel, pero también su misericordia se ha extendido hacia un remanente de entre los judíos que creyeron. De igual manera, Dios está llamando a un pueblo remanente para salvación de entre los judíos. Aún así, Dios es bondadoso de tantas maneras diferentes con todas las criaturas. Pero esto no significa que todos sus atributos son idénticos. No obstante, Dios, que es maravillosamente bueno, expresa esa bondad de muchas maneras diferentes. Y la primera profecía que vemos aquí en el versículo 25 es sacada del apóstol Pablo del libro de Oseas, y se encuentra en el capítulo número 2, versículo 23, y dice: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama, y diré a Lo-ami: tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. Aquí se refiere a la nación de Israel, los cuales se habían alejado de Dios cometiendo adulterio espiritual. Y esto fue lo que tuvo que pasar y vivir en su vida el profeta Oseas, cuando Dios le ordenó que a él que tomase como mujer a una fornicaria, a Gomer, y también tuvo hijos de fornicación. Su primer hijo fue Jezreel, que significa Dios siembra o esparce. Luego a Lo-ruhama, que significa no compadecida. Y como último a Lo-ami, que significa no mi pueblo. No mi pueblo. Todos estos nombres, mi amado oyente, déjeme decirle que fueron escogidos por Dios mismo para designar la apostasía, la fornicación, la infidelidad y el adulterio espiritual del pueblo de Israel. Y a través del libro de Oseas vemos el rechazo de Israel, vemos el juicio por infidelidad y luego la restauración del pueblo israelita más adelante. Pablo lo hace y utiliza el Antiguo Testamento para así demostrar su punto de que no cabe ninguna duda de quien se está hablando aquí y haciendo referencia es nada más y nada menos que del pueblo judío, porque no iba a ser un rechazo permanente, sino que en el versículo dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Romanos 11:2, 26 y 27 nos dice: no ha desechado Dios a su pueblo,
Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Diciéndolo de otra manera, en el presente el pueblo judío se encuentra en un estado de incredulidad, porque Dios ha vendado los ojos para que no crean hasta que el número de creyentes gentiles se cumpla. Y en el futuro, por falta de palabras, en el millennium, la venda se les quitará, y aquellos que no eran su pueblo ni eran su amada o amados vendrán a obtener salvación. Ahora, en el versículo 26 podemos ver la segunda profecía sacada, la segunda parte de la profecía sacada también de Oseas 1:10, que dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar de donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Esta segunda parte se dirige a todos los gentiles que se convirtieron, que ahora están convirtiéndose y serán convertidos en el futuro. El apóstol Pablo aplica Pedro aplica el mismo principio para nosotros los gentiles que estamos fuera del pacto, sin una relación verdadera con Dios. Primera de Pedro 2, 9 y 10 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y este es el mismo concepto o principio que Pablo está hablando hacia la nación de Israel. Entonces, tenga en cuenta que el uso de las profecías de Oseas no es particularmente para enfatizar la restauración de Israel, aunque eso aparece en las profecías de que Él los llamará a volver a ser su pueblo, sus amados hijos del Dios viviente. El punto particular en el uso de las profecías por parte de Pablo es mostrar que una futura restauración de Israel exige una caída de Israel, ¿verdad? No tiene que restaurar lo que no se ha restaurado o lo que no se ha perdido. Y el punto es que Pablo dice que no estamos conmocionados por la incredulidad de Israel, sino todo lo contrario. Lo esperábamos porque Dios prometió su restauración de esa incredulidad. Pero ¿para qué? Bueno, Hechos 15:17 nos dice: para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ahora, esto no significa que somos superiores al pueblo de Israel, mi amado oyente, de ninguna manera. Veamos ahora los versículos 27 al 29 para terminar con este mensaje. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes.
Al igual que con Oseas, Pablo escoge otra profecía del Antiguo Testamento, en este caso Isaías 10, 22 y 23, para poder expresar y lo utiliza como evidencia del punto que está trayendo. Mi amado oyente, esto es exactamente lo que ya se había dicho en Oseas 1:9. Él lo vuelve a repetir, pero con otra profecía. Solamente un remanente será salvo en el periodo de la gran tribulación. La palabra remanente habla y describe un pedazo pequeño de algo. Es decir, aunque el pueblo de Israel sea como la arena del mar en cantidad de personas que no se puede ni contar, tan solo un pedazo pequeño de la arena será salvo. ¿Usted quiere saber el porcentaje, mi amado oyente? En el libro de Apocalipsis 7 nos habla que en el periodo de la gran tribulación solo 144,000 judíos serán sellados y serán salvos. Y siempre, déjeme decirle, ha sido así con los judíos, con la nación judía. Solamente un remanente es elegido para salvación. Al igual con toda la humanidad, lo vimos en el diluvio, Noé y su familia. Un total de 8 personas fueron salvados del diluvio y toda la humanidad pereció. Y también siempre ha sido así con el pueblo gentil. Siempre un remanente es salvado por la abundante gracia de Dios. La Biblia nunca habla que Dios salva la mayor parte de una nación según la generación natural. El hecho que Dios salve solo a un remanente revela la misericordia y su abundante gracia para con nosotros, ya que sinceramente, mi amado oyente, Dios es justo y justo en su elección soberana, porque no merecemos que ninguno de nosotros seamos salvos. Pero por amor, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 29 de esta epístola a los Romanos, Pablo cita las palabras del capítulo 1, versículos 9 del libro de Isaías. Mi amado oyente, desde el principio de la creación, Dios ha sido muy selectivo para con todas las cosas creadas. Y al igual que como Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas, hubiera terminado también la nación de Israel con su incredulidad y rebelión hacia Dios. Y estamos hablando de la nación que fue elegida por Dios. Pero si Él no hubiese intervenido con su misericordia soberana y rescatado a un remanente, nadie fuera salvo de los israelitas. Nadie hubiese sido salvo de la nación de Israel. De la misma manera pasa con la iglesia y con nosotros, con muchos creyentes nominales, legalistas y fariseístas que tratan de alcanzar la salvación a través de los principios de la ley. Así culmina el apóstol Pablo en esta primera sección, en esta sección del capítulo 9, estableciendo su argumento utilizando las profecías del Antiguo Testamento. Mi amado oyente, la doctrina de la soberanía de Dios es muy pesada para muchos. Espero haberla aclarado y que usted pudo haberla entendido. Es muy difícil, pero quiero que veas algo que deberías refrescar tu espíritu. Puedes descansar un poco en esto. Escuche bien, la incredulidad de Israel no viola el prerequisito de Dios. Y a lo mejor usted se está preguntando y hace la pregunta, ¿y cuál es el requisito previo de Dios para la relación con Él? ¿Qué requiere Dios de nosotros para estar relacionados con Él? ¿Cuál es la única palabra? ¿Qué es?
Y gracias por preguntar, porque estoy ansioso por contestarle. Y déjeme decirle que el mismo común denominador que vemos a través de la Biblia, la fe en la obra completada de Cristo es la respuesta. Y descubrirá cómo lo hice. Como lo hice explicando este capítulo número 9, que esta sección que estamos hablando en el capítulo número 9 es un balance bienvenido a la fuerte dosis de soberanía a la que hemos estado expuestos, porque esta sección, mi amado oyente, habla de nuestra responsabilidad, la responsabilidad humana, y habla de la fe en Cristo, de la justificación solamente por fe. Nos devuelve a la atención divina, donde nos sentimos más cómodos, ¿verdad? Nos ponemos demasiado pesados al final de la soberanía y realmente nos confundimos, realmente comenzamos a soportar algunas cargas pesadas y necesitamos otro lado de esa tensión, esa responsabilidad humana, esa fe. Necesitamos esa aparente paradoja, necesitamos ese equilibrio nuevamente en nuestras vidas. Ahora bien, estas son cosas mutuamente excluyentes. La soberanía absoluta y lo absoluto de Dios, planeado antes de que el mundo comenzara, todo funciona de acuerdo con su plan, y nuestra fe y nuestra responsabilidad humana nos parecen contradictorios y opuestos. Son en verdad así, sin embargo no lo son. Es solo que nuestra mente son demasiado limitadas, nuestra mente es finita y no podemos percibirlo como quisiéramos. En la mente de Dios tiene en realidad perfecta armonía, porque Dios es perfecto y Él fue quien creó esta doctrina. Y esto me lleva a la siguiente y última pregunta. ¿Conoce, mi amado oyente, usted de Dios? ¿Ha puesto su fe en la obra completada de Jesucristo? ¿Tiene ese miedo de que usted puede en algún momento hacer algo tan malo que pueda perder su salvación? Si no lo conoce, esta es su oportunidad para hacerlo real en su corazón. La Biblia nos dice que hoy es el día de salvación, no mañana, ni la semana que viene, ni el próximo año, sino que hoy es el día de salvación. Ahora, si todavía no está seguro de que su salvación es eterna, quédese hasta el final para que sepas y estés seguro. Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano ha pecado. Y pecar o cometer un acto de pecado no te convierte pecador, sino porque nacemos de una madre pecadora, ya nacemos pecadores. Todos somos pecadores que necesitamos un Salvador. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como lo que te paga entonces el pecado es muerte eterna, pero si usted acepta a Jesucristo y pone su fe en la obra completada, Él dice que la dádiva, el don, usted no tiene que hacer nada para ganárselo porque es un regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él es el único camino, la única verdad y vida hacia el Padre. Romanos 10, versículos 9, 10 y 13 nos dice cómo podemos entonces venir a ser hijos de Dios y obtener salvación y vida eterna. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Efesios 2, 8, 9 nos dice que por
gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora, mi amado oyente, que usted viene a poner su fe en la obra completada de Jesucristo, el Espíritu Santo viene a sellarlo. Ese es el sello de Dios, el Espíritu Santo, y sella al cristiano y viene a morar en su corazón, en su vida. Y ahora usted está seguro, asegurado de salvación, y el Espíritu Santo es quien va a obrar en la vida de usted para transformarlo y para crear una santidad diaria progresiva, una perfección progresiva. Y Él nos asegura que desde este mismo instante usted comienza a vivir esa vida eterna. Primera de Juan 5:13 nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Aquellos que ya pusieron su fe. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Usted puede saber que usted tiene vida eterna si usted puso su fe en la obra completada de Jesucristo. Así que hasta aquí terminamos, mi amado oyente. Será hasta la próxima semana, Dios mediante. Que Dios los llene de su abundante gracia. Dele like a la página, comparta la página y deje sus comentarios. Que Dios te bendiga.